Este pasado domingo, los colombianos definieron quiénes serán los dos candidatos que se van a disputar la silla presidencial el próximo 19 de junio en el balotaje. Los resultados evidenciaron la necesidad de cambio que tienen los colombianos, de buscar otras opciones diferentes a los partidos tradicionales con los riesgos que esto conlleva. Y es así como dos líderes populistas consiguieron la mayoría de los votos para pasar a la segunda vuelta. El izquierdista Gustavo Petro, que intenta por tercera vez llegar a la Casa de Nariño, y el empresario y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien dio la sorpresa, colándose en el segundo lugar tras presentarse como un outsider, representando una liga contra la corrupción y haciendo un poderoso uso de las nuevas redes sociales. Y si bien Petro obtuvo 40% de los votos, lo que sucedió el pasado domingo fue uno de los peores escenarios para su campaña, porque es probable que los votos del candidato de centro derecha, Fico Gutiérrez, quien quedó en el tercer lugar con 24% de los votos, se trasladen con facilidad hacia Rodolfo Hernández, con mayor entonces facilidad de lo que hubiese sido en sentido contrario. Incluso el propio Gutiérrez anunció la noche electoral que votará por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Esto fue parte de lo que dijo. Y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marilén el próximo 19 de junio. Sin embargo, la política no es lineal y los votos no se trasladan exactos como las matemáticas, así que queda mucha agua por correr estos días en los que ambos candidatos, tanto Petro como Hernández, buscarán destacar para conquistar a esa gran parte del electorado que votó por otras opciones. En este sentido, Rodolfo Hernández ha buscado dejar muy claras sus diferencias con el uribismo, planteando que buscará un acuerdo de paz con el ELN y que restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela. Claro, Hernández sabe que tiene seguro el voto de los uribistas, movidos por el sentimiento antipetrista, por lo que se enfoca es en buscar el voto moderado o descontento. Petro, por su parte, ha alertado que su rival representa un cambio suicida. Hay cambios que no son cambios, son suicidios. Nosotros queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad, un cambio hacia adelante, un cambio constructivo, un cambio que nos permita una era nueva. Para analizar el escenario político electoral en Colombia, nos acompaña desde Bogotá el abogado y politólogo Miguel Andrés Fierro Pinto. Y quisiera comenzar destacando algo, y es que contrario a lo que ha sucedido en las recientes elecciones en otros países latinoamericanos, donde la abstención aumentó como parte del descontento ciudadano con la clase política, en Colombia, por el contrario, aumentó la participación con relación a elecciones anteriores, a pesar incluso de las dudas sembradas sobre el sistema electoral y posibles irregularidades en los comicios. Y también le sumo otro planteamiento, y bienvenido, por cierto, buenas noches, porque además se especula que parte de la estrategia del mismo electorado fue, ante la posibilidad en una segunda vuelta que Fico Gutiérrez no lograra, obviamente, ganar el balotaje, que se le iba a hacer más cuesta arriba, competir con Petro, la estrategia fue entonces apoyar a este outsider que sí podría lograr tener más techo para crecer, incluso con los votos de Fico Gutiérrez. Aparentemente esa habría sido la estrategia de última hora, viendo lo que estaba ocurriendo ya inesperado. Nuevamente bienvenido. ¿Es así? ¿Eso que se especula realmente habría ocurrido con parte del electorado y por eso quedó para el balotaje Rodolfo Hernández? Buenas noches, Gladys, para ti, para toda tu amplia audiencia en todo el continente y en otras partes del mundo. Efectivamente, el diagnóstico que se ha hecho en esta nota responde a esa necesidad de, primero, de salvar el país de lo que representa Gustavo Petro, que no es un demócrata, representa a la izquierda de la más extrema, y por supuesto que quién mejor que ustedes los venezolanos para comprender y dimensionar lo que podría ser una presidencia de Gustavo Petro, que viene del mismo riñón del cual vino Hugo Chávez, y lo demás pues ya tristemente es historia. Rodolfo Hernández personifica un outsider, como bien se ha dicho en la nota. Es un empresario, no responde a una clase política tradicional, su origen reside en un empresariado. Es algo muy desafiante para él en el caso de que llegue a ser presidente, teniendo en cuenta que no tendría relación con el Congreso desde una bancada de gobierno.
Entonces, este efecto de Rodolfo Hernández se ve primero en una necesidad de cambio, en decisiones también castigo que van con cargo al gobierno actual, al liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, que pues tenemos que reconocerlo quienes lo hemos acompañado durante muchos años desde esa corriente de opinión, pero el electorado, una porción importante del electorado que lo ha acompañado a él, no quedó conforme con sus designaciones, sus decisiones, sus venias hacia Juan Manuel Santos y hacia Iván Duque, que dicho sea de paso, el gobierno del presidente Duque ha tenido importantes avances, sobre todo en política exterior, en la solidaridad, asumir el principio de responsabilidad y solidaridad democrática con nuestros hermanos venezolanos, acogiéndolos en nuestro país y apoyando la cruzada internacional contra el régimen que ha usurpado el poder en Venezuela. Pero en política interior de Colombia, en política local, dentro de la misma base del electorado, el presidente Duque contó con oposición de su mismo el electorado y, por supuesto, de la oposición partidista al sector que no está gobernando. Pensando en esos ámbitos de renovación y demás, hay una porción del centro que no es la gran mayoría de los colombianos, pero sí es importante para definir una contienda que no quiere por nada del mundo que el liderazgo de Gustavo Petro llegue a la Casa de Nariño para que implemente un modelo económico fracasado, obsoleto, que no solamente atenta contra la democracia, sino lo más importante, la libertad en sentido general y las libertades individuales. Y por otro lado, que no quieren volver a repetir la historia de Juan Manuel Santos y con Iván Duque, que quedaron en deuda con el electorado y que pues estos 4 años no han sido fáciles para el presidente Duque por razones que algunas no son de su responsabilidad, como la pandemia, como la asonada terrorista que Petro lo sometió a un paro donde pues realmente fue una toma guerrillera nacional, y por otro lado la inconformidad con la base electoral del uribismo que no se siente identificado, no conectó el gobierno de Iván Duque, y los que no quieren ni Petro ni Uribe o lo que se parezca, Rodolfo Hernández aparece como una opción muy importante que puede crecer, que también tiene aspectos muy desafiantes, porque hay algún sector dentro del mismo uribismo que, es decir, nos toca escoger entre el mal menor o dar un salto al vacío esperando de que haya un paracaídas, pero que llegue la esperanza de que no vamos a estallarnos al aterrizaje. Porque además también entiendo que en el caso de Rodolfo Hernández, si bien es un personaje que sorprende además con su discurso muy básico, superficial y hasta burdo, con el cual además resuena parte de la población y a uno le sorprende, ¿no? A la distancia, pero lo cierto es que es congruente, entiendo, entre lo que dice y lo que hace, y que tuvo buena gestión como alcalde, y obviamente es un hombre que se pinta y ha sido hasta ahora democrático, de respeto de las leyes y la Constitución, ¿correcto? Por supuesto, fue una alcaldía que recibió a la de la alcaldía de Bucaramanga, que es medianamente cerca a Cúcuta, a 5 horas de Cúcuta, que es nuestra principal ciudad de frontera con Venezuela. Recibió una alcaldía con déficit fiscal y la dejó con superávit. Es algo muy importante destacar este hecho. Sería inédito que un alcalde de una ciudad distinta a Bogotá pasara de esa alcaldía directo en su cargo público siguiente a la presidencia, a la máxima magistratura de la nación, que es la presidencia de la República. No lo lograron, no lo han logrado los alcaldes de Bogotá, que es la principal ciudad, pasar del Palacio de Gobierno de Bogotá local, Palacio Líbano, a la Casa de Nariño inmediatamente. Solamente Andrés Pastrana, pero pues Andrés Pastrana, antes de ser presidente, luego de haber sido alcalde, tuvo que haber sido senador, opositor a Ernesto Samper, haber sido derrotado en una contienda electoral y ya luego sí, con otra agenda y con otra coyuntura fue presidente. ¿Qué es lo que hace fuerte a Rodolfo Hernández, que lo coloca en el mapa nacional? Porque es una persona que no tiene ningún tipo de maquinaria, una persona que no ha tenido un cargo distinto, un cargo público distinto a la alcaldía de Bucaramanga. Son los hechos que lo hacen un showman, haberle dado una cachetada a un concejal opositor con las palabras que pues no podemos decir por respeto a la audiencia por esta vía. Eso lo catapultó, lo colocó como un hecho pintoresco, Increíble. a algunos gustó mucho y demás, y otro tipo de declaraciones donde eso fue como el abrelata para conocer una propuesta y una agenda que él ha definido claramente contra la corrupción, y la gente conecta con ese discurso. ¿Por qué conectan con el discurso de él? Porque no tiene maquinaria política y en el evento en que sea presidente no estaría hipotecado
con partidos políticos para repartir cuotas y Claro. asumir compromisos electorales de orden burocrático. Y eso también me gustaría que lo planteáramos, si es posible, revisáramos al regreso, bueno, con quién, por ejemplo, podría gobernar este candidato, ¿no? Rodolfo Hernández, ¿a quién buscaría como parte de su gabinete cuando no tiene una maquinaria política? Esa es una gran pregunta para entender un poco hacia dónde iría en esa gestión que la gente espera, la mayoría espera sea positiva para el país. Y lo otro es la paradoja de Petro, que él incluso interpreta a lo que es este triunfo de Rodolfo Hernández como un suicidio para el país, cuando la mayoría de los colombianos consideran que el suicidio sería él. En eso está Colombia y no es la excepción, obviamente, la región está básicamente en lo mismo. Me gustaría el resto de la reflexión sobre qué está faltando en la política para atender verdaderamente a las poblaciones como el caso de la colombiana y además para una formación de esa población de manera que pueda exigir más, no conformarse con un Rodolfo Hernández, o en el caso también de ese porcentaje que apoya a un izquierdista como Petro. En unos minutos, por favor. Y seguimos revisando la situación de Colombia con Miguel Andrés Fierro Pinto, abogado, politólogo, analista político. Y como decía, la región está entrampada en un laberinto. Es parte de lo que planteo en mi editorial de esta semana con el que inicié el programa de hoy. Y una de las preguntas que uno se hace cuando ve el comportamiento electoral es qué nos falta para generar más conciencia, criterio en las poblaciones, de manera de que no sigan comprando los discursos populistas, baratos, mesiánicos, ¿no? Demagogos. Lo vemos en todos los países. Y aquí está Colombia para un balotaje con un izquierdista como Petro y en este caso, bueno, el Rodolfo Hernández, que puede ser demócrata, pero al final su discurso evidencia también mucho populismo y además sin explicación, porque ni siquiera ha contado cómo acabaría con la corrupción, pero la gente igual lo está apoyando. ¿Cómo se puede hacer para combatir este mal latinoamericano? Evidentemente, el cambio de liderazgos, la alternancia, es un factor muy importante para que hayan válvulas de escape para que no llegue el socialismo del siglo XXI. Recordemos que pues, ustedes lo conocen mejor que yo, la forma como Chávez llegó con otro discurso distinto al que gobernó y pues asfixiada a la sociedad por la corrupción de los partidos tradicionales. El caso de Rodolfo Hernández, pues por ahora no hay como indicios de que tenga una agenda oculta hacia la izquierda, aunque ya las nuevas propuestas que ha generado en base a su campaña han estado establecidas como una agenda más moderada que lo desligue un poco de la agenda de Álvaro Uribe Vélez. Entonces sería un desafío muy, muy interesante ver. Primero, sería un gobierno para observar. Segundo, escepticismo en cuanto a algunas políticas de cómo y con quiénes va a gobernar. Que Gustavo Petro diga que él es un suicidio, Rodolfo Hernández, pues eso nos da mucha tranquilidad. Pues para contar una breve anécdota, en la época en que yo hacía activismo en Venezuela con aquella maravillosa generación 2007, que hoy pues está en el gobierno en funciones, la hojilla de Mario Silva y en Telesur hablaban muy mal de mí, me llamaban mis amigos a decir que estaban hablando mal de mí en Telesur. Yo dije, afortunadamente están hablando muy mal de mí porque si hablaran bien de mí estos sectores me preocuparía bastante. Pero en el caso, por ejemplo, de nuestras poblaciones, como digo, pues al final estamos entrampados en un populismo, sea de derecha o sea de izquierda. Es parte de esa característica que tiene la política tradicional que representa Petro, ¿no? Obviamente de una izquierda radical, pero también lo vemos en la derecha que ha estado al frente en el poder, en el gobierno en Colombia. Y ahí está el castigo, lo estamos viendo con un Rodolfo Hernández. Correcto. Entonces, ¿qué tendría que hacer Rodolfo Hernández para que Colombia finalmente pueda tomar una mejor postura y exigir e incluso una política de altura, con lo que eso implica además, que es, por ejemplo, valores esenciales como la empatía, el respeto, la valoración a esa población? También lo compartía en mi editorial. Bueno, algo muy importante que él ha manifestado en su discurso desde campaña ha sido el factor de austeridad, el factor de ahorro, con base a lo que quiere colocar a gran escala, lo que fue su alcaldía de Bucaramanga, general a nivel nacional en cuanto a reducción de costos. Sí hay algunas decisiones personales
que se toman en la función pública, que se pueden leer como populismo, pero que son bien leídas por la población. Por ejemplo, él donó sus salarios, sus honorarios como alcalde de Bucaramanga, ha prometido lo mismo en caso de que llegue a ser presidente, algo que pues también lo hizo en su momento Michael Bloomberg, el exalcalde de la ciudad de Nueva York. Entonces, este tipo de políticas de austeridad fiscal y demás, en esto ha sido él muy concreto de qué va a hacer el día de su posesión, de que no se va a gastar cerca del $1.000.000 que eso representa y que eso va inmediatamente a transferirlo para saldar las deudas de los jóvenes que tienen problemas de crédito con quienes ha financiado la educación superior, el órgano del Estado que se llama el ICETEX. Entonces ahí tangiblemente está expresando algunas propuestas que se pueden leer de esa manera, que conectan y que son consecuentes con su alcaldía y con su campaña. Fíjense que él no se ha gastado $1.000.000 en su primera vuelta en la campaña presidencial. Ha sido una campaña prácticamente donde pues está dando un golpe de autoridad muy importante en cuanto al ingenio, ¿sí? Hay que ver TikTok y todo ese tipo de redes donde ha conectado con ese público que pues busca qué alternativas hay que no sea Petro y que no se parezca más a Álvaro Uribe, que por supuesto es un hito, es un fenómeno de la política colombiana y ha sido pues un honor para este país y para esta región haber tenido un liderazgo, pero los liderazgos tienen fecha de vencimiento y la derrota que ha tenido su partido político y el candidato que su partido político apoyó son una muestra de que los partidos caudillistas no tienen vocación de prosperar. El expresidente Álvaro Uribe Vélez no se pudo lanzar, no se presentó para el Senado por su situación legal y eso generó una consecuencia muy grande en la pérdida de curules de escaños en el Congreso de la República. Rodolfo Hernández pues tiene un control remoto, un botón que activar en cuanto a la responsabilidad que tendrá para nombrar funcionarios que no respondan a lo que la gente le está dando confianza de no tener una política tradicional, aceitada y demás. Sí, ¿y con quién podría, por cierto, hasta ahora que se conoce, quiénes podrían estar en el gabinete de Rodolfo Hernández si llega a ganar la presidencia? Ha sido muy prudente al respecto, solamente he mencionado que si en caso de que llegue a ser presidente, le gustaría tener en el Ministerio de Cultura al escritor ganador del premio Rómulo Gallegos, William Ospina. Ha manifestado ese tipo de gente nueva, renovadora, que no hayan estado necesariamente en el servicio público, pero que no sean, digamos, recomendación de ningún expresidente o de ningún balón electoral. Y eso es lo que lo hace fuerte. No tener que deberle nada a nadie va a ser algo muy determinante en caso de que sea presidente. De Bueno, que no tenga esa presión y que toda la responsabilidad política va a ser evidentemente suya. obvio. Ahora, también se dice que ya para esta segunda vuelta las probabilidades de Petro son bajas, ¿no? Que todo apunta a que Rodolfo Hernández sería el ganador porque tiene cómo crecer. No es el caso de Petro, que su techo ya lo está tocando. Gladys, si la votación que se presentó el día domingo va a ser la misma que se presentará el próximo 19 de junio, podríamos afirmar que todo ya estaría eventualmente consumado y por lógica matemática. Nadie que haya votado por Federico Gutiérrez va a votar por Gustavo Petro, pero también podría no votar porque pues no gustan mucho del estilo, a veces un poco incendiario y grotesco del ingeniero Rodolfo Hernández. Entonces ahí habría una preocupación. Gustavo Petro manifestó que para ser presidente de Colombia necesita crecer 1,5 millones de votos. Su comando elevó esa exigencia a 3 millones de votos. ¿Qué preocupa? Que Petro tiene alianzas electorales, no solamente el voto de opinión y la esperanza y la ideologización, muchos factores que representa y que le hacen merecedor a un caudal del electorado muy importante, que hay que reconocerlo, sino también voto de opinión con la política tradicional, personajes tan peligrosos, tan expertos en maquinarias como Roy Barreras y Armando Benedetti, la tienen perfectamente clara de las necesidades. Fíjate que hace 8 años, en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando él era candidato, estábamos en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, donde tuve la oportunidad de compartir la jefatura de debate de esa campaña. Nosotros ganamos la primera vuelta y en la segunda vuelta pues hubo muchas cosas que pues habrá que comentar en otro escenario para no hacerlo tan extenso, pero los errores que ellos cometieron en primera vuelta en cuanto a los votos en las regiones donde perdieron
se multiplicaron de una manera exponencial para segunda vuelta. Los Santanderes y la ciudad de Bogotá, a cambio, definió prácticamente electoralmente hablando, y fueron las regiones donde pues Petro, siendo alcalde, hizo renunciar a sus secretarios para que fueran por toda la ciudad a promesas acompañadas con un regalito. Como anécdota, tengo que decirlo, me preocupa mucho que en el día de ayer estuve recorriendo la ciudad de Bogotá, y en Bogotá no es muy común para una elección presidencial que se genere la compra de votos. Y hubo una ciudadana que me dijo que pues le ofrecieron una suma de cerca de los un poco más de $20 por ir a votar, y la llevaban. Que ocurra eso en zonas apartadas donde se ha hecho tristemente esas prácticas electorales para una elección presidencial, y que esto se transfiera a Bogotá, me sorprende y me preocupa enormemente. Petro tiene enormes recursos económicos, muchísimos. Reposición de votos, de lo que representó la consulta. Acá se paga más de $1 por voto en cuanto a reposición. Y apoyos clandestinos, porque pues deja un intríngulis muy grande los $68.000 de Piedad Córdoba, Sí. que dio 3 versiones distintas, pero qué curioso que fue con destino final para destino final Bogotá, sin declararlos. Entonces, tristemente, Sí, sí. ellos emplean la combinación de todas las formas de lucha. Por eso yo digo que no está consumado, porque hay que convencer al que votó por Federico Gutiérrez y no gusta del ingeniero, que sabe claramente que no va a votar por Gustavo Petro, pero pues Que quizás, preferiría abstenerse. Ahí sí exacto. podríamos tener una desventaja Pero igual cualitativa. iba a ser todavía mucho más complicado con Figo Gutiérrez en la segunda vuelta que ahora con el Por outsider supuesto. Rodolfo Hernández. Exacto, y eso es un poco también lo que se lee de lo que fue el comportamiento electoral de esta primera vuelta. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Seguiremos analizando este tema de Colombia que obviamente nos preocupa y ocupa a todos. En el caso de Venezuela, además vecinos, bueno, hace ya bastante tiempo que nos unen muchos objetivos que queremos alcanzar y que lamentablemente por esta manera de hacer política, pues pareciera que nos están alejando cada vez más. Ojalá que este cambio que está ocurriendo en Colombia sea para bien y no para mal, y que Dios mediante puedan encontrar el mejor camino. Gracias una vez más, me toca hacer una pausa. Y al regreso hablaremos con bueno, es una persona que es un migrante venezolano que está en Brasil, y es la estatua humana. Lo conocen allá por hacer esto, pero además es una historia hermosísima que compartiremos justamente con ustedes, entrevistándolo en los próximos minutos.